Miércoles Santo, miércoles 16 de abril de 2025. Vamos a hacer control de daños y vamos a pasar revista a la situación. Ministros, socialistas, por supuesto, altos cargos, delegados o delegadas del gobierno que lo eran. Que sepamos, nos quedan por rellenar algunas incógnitas de las habitaciones cuya cuenta no nos cuadra en la ocupación final del parador de Teruel en la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020. Toda esta gente, toda esta caspa repugnante del poder socialista, se ven involucrados, bueno, algunos de ellos organizan y otros, como mínimo, se ven involucrados, siquiera sea únicamente o solamente por cercanía física, en una orgía con putas, en un parador nacional, pagada con dinero público, y ahora haremos una parte acerca de esta cuestión, pero el machista eres tú, facha, el machista eres tú por denunciarlo. Ayer vimos el espectáculo de una ministra, que a veces parece menor de edad, que difícilmente es capaz de defenderse en castellano, en español, en la lengua del imperio. No me quiero ni imaginar cómo se habrá tenido que defender en la vida, porque esta menda está a punto de los 48 toques de campana, si no me han informado mal. ¿Cómo dijo? Ahora te voy a pasar el total, Omar, una torrentera o una torrencial de insultos. No sabe ni hablar, lloriqueando. No aplaudieron los de la felación sincronizada. Luego se la comieron en la oreja igual en los titulares. En una intervención con mucha emoción, decía algún digital de estos babosos del socialismo y de la ultraizquierda. Nada decías, Pilar, o cosa muy diferente decías, por cierto, cuando la insultada, es decir, todos los días, no en una ocasión ni en dos, como según parece te está sucediendo a ti, era Isabel Díaz Ayuso. Ahí entre risas le contestabas a Marc Sala, a un tío de estos que tienen ahí en Radio Nacional o en Televisión Española, que independientemente de algún tuit, decías, pilijuerga, independientemente de algún tuit, aquí lo importante es el fondo, lo importante son las explicaciones, que se den explicaciones y la transparencia. Pues estamos esperando las tuyas, porque lo único que has concatenado desde hace 5 días, creo que son 5 o 6 días ya lo que nos dura la juerga Pili, es una sucesión de gilipolleces, tales como en qué punto kilométrico estabas, como que a las 11 de la noche, pues prácticamente lo único que había abierto era el parador de Teruel, como que es la única vez que me he quedado a dormir fuera de casa, si lo sabré yo, porque yo tengo domicilio en Zaragoza y en 1 año y medio fue la única vez que dormí fuera de casa. Y a nosotros qué cojones nos importan las veces le importará a tu marido o a tu pareja, si lo tienes, asunto que desconozco por completo y nos la trae al pairo a todos los españoles. Bueno, a los 7 millones y pico de mermados que os votan probablemente les puede importar o no. Esas explicaciones se las das a tu marido. Sigues sin contestar la pregunta fundamental. ¿Sabías que esa noche en la que, según tus piadosas palabras, te retiraste a dormir, había a pocos metros de donde tú descansabas después de un durísimo día de trabajo, de pico y pala de trabajo político, había una orgía con putas organizada, según las informaciones que hemos leído en OK Diario y en otros medios, ya todos los que nos hemos hecho eco de esa exclusiva de los compañeros de OK Diario, había un ministro y 2 de sus esbirros que habían organizado una orgía con putas, que tenían una fiesta que se oía a lo largo y ancho de todo el desierto de los Monegros, que estaban destrozando una habitación y que de algunos de aquellos polvos de aquella noche surgieron o se generaron muchos barros posteriores. Andaba el exministro, creo que fue anoche o antes de anoche, indignado porque el periodista Vito Quiles se había acercado, según parece, porque luego Vito lo contó en su cuenta de Twitter, pues a grabar otra de las viviendas que presuntamente este Menda le habría puesto, le habría facilitado a otra de sus presuntas furcias,
creo que, que envió a dos o a tres matones a que Vito se fuera de allí. Vito se fue a la comisaría, lo contó en sus redes sociales, lo podéis consultar en las redes sociales de Vito y en las del tal Ábalos, que hablaba de, pues eso, de la prensa fascista, que una vez más pues, le estaba acosando a una de sus amigas en su vivienda o en su domicilio particular. ¿Cuántas explicaciones vais a tener que dar? Porque a lo mejor el figura se le escapa vivo a la justicia, y la que no ha vuelto de México, de la República Dominicana, o donde diablos esté, también, pero vosotros vais a ir para adelante como hay Dios en los cielos, nunca mejor dicho en estos días, para el que sea creyente. Y antes vais a empezar como la serie aquella a la que tanto me refiero de fama, con la tipa aquella, con el bastón, ¡pa, pa, pa! Vais a empezar a pagar. ¿A pagar qué? A pagar la pena de telediario y de redes sociales, porque el telediario lo tenéis tan untado como lo que yo te diga que debes tener untado tú, Ábalos. Las redes sociales y los medios libres, los 5 que quedamos. Insultados somos nosotros. El delito de odio es el vuestro diariamente contra la prensa independiente, contra los 4 medios libres que quedamos. Por cierto, acaba de aprobar el Consejo de Ministros otra partida extraordinaria de 9 millones de euros para los medios chupapollas de la felación sincronizada, para defender la democracia. Dice el Consejo de Ministros, pero si a la democracia hay que defenderla de vosotros, ¿Escuchasteis ayer alguna pregunta digna de tal nombre en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa? No. Claro, no es menor el detalle, o tal vez por eso, de que la gente tenga que recurrir a las redes sociales, A, para informarse, y a los medios libres, B, para reírse, porque eso sí, las risas no nos las vais a quitar, porque el humor, hasta el humor está de nuestra parte. Además es que lo ponéis muy fácil, pues sois tan zafios, tan macarrónicos y tan dignos o tan buenos émulos de ese personaje del genial Santiago Segura, al que envío un abrazo, y aprovecho para volver a recomendar por enésima vez su película La Infiltrada, porque es buenísima. Gracias por tus respuestas en redes, maestro, pero el personaje por excelencia, el arquetipo de personaje de Santiago Segura, Torrente, se queda muy pequeño a vuestro lado. Hay una cuenta buenísima, que voy a localizar. Me voy a limitar simplemente a leeros algún tuit. Putrefacha se llama la cuenta, que yo creo que pertenece a un grupo de cuentas que tienen un origen que yo sospecho cuál es, cercanas a lo mejor, no lo sé, a un partido político, a una determinada simpatía política, cosa que me parece muy bien, porque aquí hay de todo y estamos en un país libre, y que descubrí hace un par de días y con la que no paro de reírme. Si estos días, por cualquier circunstancia, tenéis un mal día, os recomiendo consultar la cuenta de Putrefacha. Os voy a dar simplemente algunos ejemplos. Ábalos dice que él nunca ha pagado por sexo, lo cual quiere decir que le estamos pagando las putas desde los 11 años, probablemente. Putrefacha, han pillado 2 ministros montando una orgía con dinero público. ¿Se les habrá caído el pelo? No, han demandado a todo el que lo ha mencionado en redes. Bueno, hay algunos, perdonad, son las 10 de la mañana, y, en fin, disculpad, porque es que hay algunos que son escatológicos, porque es que el tipo, el tal Ábalos y los gorilas que le rodeaban, pues debían de ser bastante escatológicos. La flora vaginal de nuestras ministras va a ser reconocida como reserva natural de la biosfera por la UNESCO. Hay algunos que son serios. Dice también Putrefacha, si fuera Santiago Abascal el de las putas, estaría su cabeza en una pica en la Plaza de España, aunque se las hubiera pagado él. Lo que más encarece la obra pública en España son las mamadas. Bueno, hay cuentas también, dice aquí un tal Polla de Roble. Si eres puta de catálogo o eres puta de burdel, vente a la orgía socialista al Parador de Teruel, con un montaje aquí, pues en fin, de Ábalos bailando, rodeado por izas, rabizas y colipoterras. Estoy viendo un montón de fotos de Ábalos y Pilar Alegría, de fiesta, que van a ser la excusa perfecta para que la Sexta salga a la calle a preguntarle a los vendedores de cupones, que no se hacen una idea de lo que se nota, y les diga que hay que prohibir la IA y Pedro Sánchez la prohíba. Bueno, os leo simplemente alguno más.
sin más, perdonad porque también es un poco escatológico, pero me tuvo ayer 15 minutos riendo mientras terminaba de ver el partido del Barça, 15 minutos riéndome. Cuando Ábalos votó por la abolición de la prostitución, mientras se sacudía la pija de una mamada que le acababan de hacer con dinero público, podría haber provocado una singularidad de hipocresía infinita en la superficie del contacto entre el dedo que acababa de sacarle del culo a la Jessica de turno y el botón del sí, que hubiera implosionado nuestra realidad entera. Tenéis lo que os merecéis. Habéis sido siempre, siquiera sea por un mero cómputo estadístico, el partido de las putas, de la farlopa, aparte del de los crímenes. Recuérdese vuestra etapa durante la Segunda República, donde fuisteis el partido que sin duda más crímenes y además de los más salvajes, de los más deleznables propios de cualquier país bananero del cono suramericano, perpetrasteis. Aquel partido criminal socialista de Largo Caballero, de Negrín, de todos los que nos robaron, también el oro del Banco de España, de Indalecio Prieto, y de toda aquella caterva de aspirantes a genocidas, que es el mismo Partido Socialista que quiso reivindicar o resucitar José Luis Rodríguez Zapatero después de llegar al poder, favorecido por el asesinato más salvaje o el atentado más salvaje que hasta ese momento se había perpetrado en toda Europa y que le costó la vida a 192 inocentes. Gracias a aquellos 192 cadáveres, José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder. No digo que tuviera nada que ver en el asunto, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que aquello favoreció unas circunstancias que propiciaron la llegada de un José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa y de un Partido Socialista Obrero Español a la Moncloa que una semana antes tenía en encuestas publicadas en primer término por el propio diario El País, el diario del régimen, y que no de más de 120 y tantos, 130, no llegaba a 130, 125, 126 escaños, con lo cual cronistas muy destacados de la época, como Martín Prieto y algunos otros, firmaban columnas diciendo qué posibilidades tiene, y a posteriori también tenía Zapatero de llegar al poder. Ninguna, objetivamente ninguna, antes de el asesinato de 192 inocentes, perpetrado, aunque nunca sabremos la autoría intelectual, para favorecer un golpe de timón. Esto del golpe de timón era de Tarradellas y muy del gusto de los Felipe de la época, que figuraba como número 2 en la lista que Armada le presentó a Tejero durante el golpe de Estado del 23 de febrero. Fijaos la cantidad de cosas que estoy metiendo, ¿no? ¿Qué posibilidades tenía Zapatero? Ninguna. La única discusión era si Rajoy obtendría mayoría absoluta, 176, 178, 181 escaños, o no la obtendría. Tan es así que aquella noche electoral, y me estoy yendo por otro sitio y no lo tenía yo previsto, a las 11 de la noche, cuando se confirmó la debacle del Partido Popular, The Quiet Man, salvo algunos días, salvo algunas noches, Rajoy subió al séptimo piso, al séptimo cielo, no, al séptimo infierno, que fue para ellos aquella noche la sede del Partido Popular en Génova 13, a la séptima planta de Génova, al despacho de José María Aznar. Tenemos documentada la anécdota por varios sitios, claro, como no estábamos allí ninguno, siempre podrán decirnos los dos protagonistas, porque no había nadie más, salvo algún escolta, que entró pegándole un ostión a la puerta que prácticamente le duele la jamba todavía, Rajoy, y le gritó a José María Aznar: tú y tu puta guerra, cuando ya el desastre y la catástrofe estaban consumadas. Vuelvo a día de hoy. Ábalos, que era un absoluto outsider de la política, un tío que había empezado con 20 y pocos años de concejal, que ya tenía motes incluso entre algunos grupos de gentes muy peligrosas por ahí por Colombia y tal, con 20 y tantos años, lugares que ya frecuentaba en sus viajes a lo largo y ancho del mundo, y donde, según parece y se extrae de los informes de la UCO, ya empezaba a atesorar numerosas propiedades. Fue resucitado para la política por Pedro Sánchez, que le utilizó no para conducir el Peugeot 407, que cogieron 3 días de los 15 o 20 que duró aquella payasada que se inventaron para escenificar su segundo asalto a la Secretaría General del PSOE, porque conducir parece que conducía Coldo, que conducía alguno de estos gañanes, o el Santos Cerdán. Recordad la foto que publicó El Mundo, que parecen como decía Coto Matamoros, parecen un atajo de kinkis en el patio de una cárcel, y que hizo progresar al figura hasta llevarle a la Secretaría General primero de nuevo, en primavera de 2017, y después al poder en una moción de censura que defendió desgañitándose en la tribuna de oradores contra la corrupción. Joder, corrupción
no solo económica y política, sino sobre todo ética, moral y de vergüenza, la que estáis perpetrando. ¿Habrá vídeos del parador de Teruel? ¿Veremos esos vídeos? ¿Os acordáis las fotos del pobre Luis Roldán en calzoncillos de lunares, con una foca de colores rodeado de putas, con un tripón? Buscad las semejanzas entre Roldán y José Luis Ábalos, que a lo mejor hay más de las que parecen. Doña Ángeles